Paz de Cristo, hermanos. Gracias por sintonizar el programa, el mensaje para este domingo. Les agradezco mucho que tomen el tiempo. Espero que estén bien, sus familias, ustedes, y pronto verlos de nuevo aquí en la iglesia. Vamos a estar ahora en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 25 al versículo número 31. Y después haremos referencia a otras citas bíblicas. Busquen por favor las citas. Mientras la encuentran, les anuncio que el domingo que viene estaremos celebrando el Día del Amigo. Va a ser a la 1:30 de la tarde y les estoy invitando a todos ustedes que vengan al culto. Va a ser un tiempo muy bendecido, mucha actividad, muchas almas van a estar aquí. Va a estar con nosotros el evangelista, pastor Víctor Muñoz. Nos va a predicar y va a ministrar. Va a ser un tiempo muy especial. Vengan, hermanos, van a ser bendecidos. Si acaso no pueden venir, no se preocupen. Allí en sus hogares inviten a sus amigos, provéenles comida, alimentación, algo para confraternizar. Siéntense, escuchen el mensaje que se va a predicar en ese día. Sintonicen el programa en Facebook que vamos a estar proyectando. De una manera u otra, únanse, hermanos, a la visión de la iglesia. Estamos seguros que Dios los va a bendecir. Dios les bendiga. El libro de Hechos, capítulo 2, estamos en el libro de Hechos, versículos 25 al versículo 31, que dice lo siguiente. Porque David dice que él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Los hermanos, se os puede decir libremente del patriarca, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Señor, ayúdanos en este mensaje para comunicar con claridad, bajo la unción del Espíritu Santo, esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Bendice a tu pueblo, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las evidencias extraordinarias que tenemos de la veracidad de las Escrituras, de la fe cristiana, es la profecía. La profecía nos da un testimonio claro de que la Biblia es un libro extraordinario, sobrenatural en realidad. Nosotros como cristianos no creemos en la Escritura ciegamente, nomás porque es nuestra religión. Nosotros estudiamos la Biblia y vemos en la Biblia y buscamos en la Biblia evidencias que confirman que este libro sí es único en la historia de la humanidad. Y el libro, la verdad es que abunda dándonos estas evidencias. Y ahora lo que voy a hacer es que quiero hablar sobre la resurrección de Jesucristo en la profecía del Antiguo Testamento. Y hemos estado estudiando el libro de los Hechos y ahora el sermón de Pedro. La semana pasada estudiamos los versículos que nos hablan de la predicación de Pedro con respecto al Evangelio. Y entendimos que el Evangelio es la pieza central del mensaje que nosotros como cristianos predicamos. Ahora lo que Pedro hace en su exposición para tratar de convencer a los judíos del Evangelio, de que Cristo es el Mesías, es que él se refiere a las profecías de David con respecto a la resurrección de Jesucristo. Y es a esto que nos vamos a enfocar, porque
creemos que la profecía confirma no solo que el libro es un libro, la Biblia es un libro extraordinario, sino también que confirma la existencia de Dios. Déjame explicar. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Creemos que este Dios es omnisciente y omnipotente. Es decir, nuestro Dios conoce todas las cosas que se pueden conocer, del pasado, del presente y del futuro. Porque Dios conoce todas las cosas, entonces concluimos, Él conoce las cosas venideras, las cosas que para nosotros, que estamos sujetos al tiempo y al espacio, todavía no conocemos. Él conoce el futuro. Ahora, porque Dios conoce el futuro, Él tiene la capacidad de revelar cosas futuras a sus profetas, que es precisamente lo que nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, yo tomo grande confianza en el hecho de que Dios conoce todas las cosas y que Dios está en control de todas las cosas. Yo quiero conocer a un Dios que está en control en vez de un Dios que tiene algo de control. Yo quiero saber que en mi peor día, en mi más difícil momento, aunque yo esté agonizando, aunque yo esté en grande tribulación, que Dios está en control y Él tiene sus propósitos divinos por permitir lo que venga a mi vida. En eso yo tomo grande esperanza y grande confianza. Ahora, lo que yo quiero primero hacer en el mensaje de hoy es que quiero que miremos una de las profecías del Antiguo Testamento que resalta por su claridad y en su cumplimiento. Y otra vez, la idea es que las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento confirman la naturaleza sobrenatural de las Escrituras. Vamos al libro de Ezequiel 26:12 y allí vamos a leer esta profecía. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Esta es una escritura muy importante porque el versículo 12 particularmente nos describe Dios hablando de la ciudad de Tiro. Dice que ella iba a ser robada de sus riquezas. Y la verdad es que esta ciudad era una ciudad muy prominente, la ciudad de Tiro, muy prominente, muy próspera, muy rica. Era una ciudad en un puerto que en realidad llegó a ser en la historia de la humanidad, una de las ciudades más ricas y más prósperas. Así es que ahora, como viene con la prosperidad, viene también la inmoralidad y viene el pecado y toda manifestación de lo que es de desagrado a Dios. Y esto sucedió con esta ciudad y la gente de la ciudad. Y Dios ahora a través del profeta Ezequiel está profetizando sobre esta ciudad. Y está diciendo que van a robar tus riquezas y van a saquear tus mercaderías y van a arruinar tus muros, tus murallas, y van a ser destruida tu ciudad. Eso no es una profecía extraordinaria en sí, pero la porción que sí nos llama la atención es que la Biblia dice: y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Que un ejército venga y conquiste un pueblo es interesante, sucedía con frecuencia cuando imperios se levantaban, pero que tomaran el tiempo para tomar las piedras y el polvo y la madera de una ciudad destruida y que la aventaran al mar, eso es muy extraordinario. No sucedía con frecuencia. Pero esto es precisamente lo que sucedió. Ahora, Tiro era una ciudad que como dije, que era una ciudad muy próspera. El profeta Ezequiel, entre los años 587 y 86 antes de Cristo, como 253 años antes de Cristo, él profetizó que esta profecía de destrucción sobre una de las ciudades que en su tiempo era una de las ciudades más prósperas, más bendecidas,
más ricas, más fortificadas del tiempo en que él vivió. Pero él está declarando esto 250 años antes de que suceda la destrucción de esta ciudad y el cumplimiento de esta profecía. Ahora, déjame por un momentito nomás hablar de los 250 años. ¿Saben ustedes que el tiempo no es ningún indicador de la fidelidad de Dios o no? Dios te puede hacer una promesa y la promesa se cumple inmediatamente. Te puedes declarar una profecía, la profecía se demora 6 meses, 1 año, 1 década, varias décadas, 1000 años. Pero el tiempo que ha pasado no es ninguna indicación de la fidelidad de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Algunos dicen ya son más de 2000 años desde la venida de Cristo. ¿Qué venida? No va a venir el Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, Dios toma su tiempo. Él tiene su calendario. En su día, como ladrón, Él va a venir un día por su iglesia. Y la gente va a quedarse completamente sorprendida sin haberse preparado por ese gran y terrible día. Ahora, 250 años pasan antes de que se cumpla esta profecía de Ezequiel. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Alejandro Magno atacó la ciudad de Tiro. Había una ciudad antigua que estaba en el continente y había otra ciudad después que se edificó en una isla nomás un poco lejos allí del Tiro antiguo que estaba en el continente. Y cuando el antiguo Tiro fue destruido y fue saqueado y fue robado, un tiempo después llegó Alejandro Magno en contra de la ciudad que estaba edificada en una isla, murallas grandes y estaba próspera y rica la ciudad. Y Alejandro Magno vino queriendo destruirla. En realidad dicen algunos comentaristas que vino queriendo ofrecer sacrificios, pero la verdad es que él se enfureció tanto por la arrogancia y la resistencia que Tiro, esta ciudad isla, presentó en contra de él y sus ejércitos, que él se decidió destruirla por completo. Se enfureció el hombre por la resistencia que este pueblo presentó. Pues estaban en una isla completamente protegidos. Entonces lo que Alejandro Magno hizo es que tomó las piedras y la madera y el polvo de la antigua ciudad de Tiro, sobre la cual había profetizado Ezequiel, y entonces comenzó a lanzar las piedras al océano, al mar, y creó un puente entre el continente donde estaba Tiro antiguo y donde estaba el nuevo Tiro para destruir esa isla. Y la palabra de Dios se cumplió a la letra 250 años después de que el profeta Ezequiel lo había declarado. ¿Por qué mencionó esto? Porque estas historias están una y otra vez en el Antiguo Testamento, donde Dios profetiza algo, un profeta de Dios, y se puede tomar mucho tiempo, pero Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Pues en el Antiguo Testamento hay profecía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pedro está haciendo cuando él, después de que habla del Evangelio, y ahora en estos versículos que leímos comienza a hablar de la resurrección de Jesucristo, lo que él está haciendo es que está dándole evidencia a los judíos de que la resurrección, un Cristo resucitado, es precisamente lo que se había anticipado en el Antiguo Testamento. Mi segundo punto es que la resurrección de Jesucristo comprueba, es evidencia de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, cuando el apóstol Pedro predica en su mensaje, los versículos 29 al 31 y en adelante, él está refiriéndose a Salmo 16 del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa era la profecía que escogió Pedro para comprobarles proféticamente que la resurrección era el cumplimiento de Jesucristo, era el cumplimiento de la profecía de David. Veamos, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, cuando él hace referencia a este Salmo 16, lo primero que él nota es, esta escritura no puede estar hablando de David, porque está hablando de no dejarlo en el sepulcro, está hablando de que no iba a haber su cuerpo corrupción, entonces, pero David todavía estaba en la tumba, había muerto, y la tumba ellos lo tenían consigo. Esta profecía obviamente no es de David, o no es una referencia a David. Él no es el santo aquí, que no va a haber corrupción. La segunda cosa que quiero que noten es esto, que Dios le dijo a David que él iba a levantar a alguien de su simiente, al Mesías, de los muertos. Miren el versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David era un profeta y Dios le juró a David, el profeta. Es decir, Dios iba a cumplir su palabra con David, que él iba a levantar a uno de sus hijos para sentarse en su trono. Ahora, este hijo que se iba a levantar, este santo que se iba a levantar para sentarse en el trono, algún día iba a morir. Pero miren lo que dice el versículo 31. Pedro está diciendo que el hijo de David al cual Dios estaba refiriendo era el Cristo, y que el Cristo iba a morir, pero no se iba a quedar en la tumba. Un día iba a haber una resurrección. Versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Miren, lo que Pedro está haciendo, está creando un argumento aquí. Él está diciéndole a los judíos que la cruz, la muerte del Mesías, era el plan de Dios. Pedro les está confirmando que la estigma, el hecho más horrendo en la mente, el argumento más fuerte en la mente de los judíos de que Jesucristo no era el Mesías, porque él murió la muerte de un pecador con tanta vergüenza y tanta pena como fue su muerte. Este es el argumento fuerte en la mente de los judíos. Él está comprobándoles precisamente que esa muerte era necesaria, una necesaria evidencia de que Cristo era el Mesías. La intención de Pedro es de convencerlos que la muerte ya estaba en el plan de Dios. Dios planeó la muerte del Mesías. Ahora miren conmigo. Esta frase aquí, no dejará su alma en el Hades. Esta frase aquí está declarando que Dios en algún día iba a levantar a este hijo de David de los muertos. Iba a haber una resurrección. Y aunque eso en sí no es una declaración extraordinaria, porque los judíos creían en una resurrección, allí dice que no iba a dejar su alma en el Hades. Ahora, vayan conmigo a San Juan capítulo 11, versículos 23 al 24, que dice esto. Y estamos hablando ahora de la historia de Lázaro, y cuando él muere y Jesús viene y lo levanta de los muertos. Ahora, versículo número 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero.
Los judíos tenían un conocimiento y una creencia en la resurrección. Ellos sabían que los que mueren resucitarán, los justos y aún los injustos. Algún día van a resucitar y van a pasar por el juicio de Dios. Dios iba a levantar a todos en algún día. Ella lo sabía. Su hermano había muerto. Jesús dijo, tu hermano va a vivir otra vez. Y ella dice, yo sé la resurrección. Porque eso estaba en la conciencia de los judíos. Esto era interesante, ¿verdad? Pero miren, aquí hay algo milagroso, algo extraordinario, que excluye a David como un candidato para que se cumpla esta escritura en él. Miren conmigo de nuevo en Hechos 2:31 y miren lo que dice la última parte de este versículo. Lo voy a leer todo. Dice lo siguiente: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, iba a haber una resurrección, ni su carne dio corrupción. Eso es interesante, porque eso excluye a David como el sujeto en quien se iba a cumplir esta escritura. Lo excluye a él completamente. ¿Por qué? Porque él dice, ustedes saben dónde está la tumba de David. Todos sabemos que él murió y no se ha levantado. Su cuerpo fue sujeto a la corrupción. Pero la profecía de David era que el hijo de David no iba a ver la corrupción. Algo extraordinario, hablando de una resurrección, antes de que la corrupción pudiera tomar control de su cuerpo. Esto es interesante. En el cuarto día era cuando el cuerpo comenzaba a demostrar evidencias obvias de la corrupción. Es cuando el cuerpo comenzaba a inflarse y a oler, y no importa cuántas especias habían puesto sobre su cuerpo y los linos que habían puesto y todo el cuidado que habían tomado con el cuerpo de aquellos que habían muerto. Al cuarto día ya era momento de retirarse y la corrupción entraba y afectaba al cuerpo. Ahora, hay un doctor, el doctor Arpad Vass, que es un científico en Oak Ridge National Laboratory y un profesor en la Universidad de Tennessee en Forensic Anthropology. Y él dice que la descomposición del cuerpo tiene 4 etapas o fases por la cual pasa. Él dice que 4 minutos después de que alguien muere, ya el cuerpo comienza estos procesos de descomposición. En la primera etapa de la muerte, él lo llama autolysis, algo así. No correcto, no entiendo la palabra, no la pronuncio precisamente bien. Pero en esta primera etapa de la muerte, él dice esto: al momento que la sangre para de circularse y que la respiración para, el cuerpo ya no tiene manera de hacer o permitir escapar el oxígeno y remover desperdicio del cuerpo. Entonces el carbon dioxide comienza a crear un ambiente acítico en el cuerpo que causa que las células comiencen a romperse y a explotar en el cuerpo. Y entonces comienza el cuerpo a despedir enzimas, ciertas químicas en el cuerpo, y las células comienzan a comerse a sí mismo de adentro hacia afuera. Entonces el cuerpo se hace rígido, los músculos se hacen tiesos en estas primeras 32 horas que una persona ha estado muerto. Interesante, ¿verdad? Porque entonces la piel comienza a aflojarse un poco. Y esto todo sucede dentro de los primeros 3 días. El cuarto día es cuando la corrupción entra y el cuerpo comienza a inflarse. El cuerpo comienza a despedir un olor horrible porque la bacteria y los organismos dentro del cuerpo están produciendo corrupción en el cuerpo que
que resulta en olores y en diferentes aromas que salen del cuerpo que son ofensivos. Ahora vaya para atrás conmigo a Hechos 2:31 y mire esa última parte del versículo otra vez. Dice la escritura, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y esto otra vez nos habla a nosotros de algo mucho más que solo una simple resurrección en el último día o allá en el futuro. Su carne no verá corrupción, nos habla a nosotros de una resurrección antes de los 3 días de muerte, o después de los 3, antes de que llegara el 4.º día de la muerte, cuando ahora la corrupción comenzaba a desintegrar por completo el cuerpo. Era una profecía. Dios no iba a permitir que el cuerpo de Jesús del Mesías viera la corrupción. La profecía que el Mesías iba a morir estaba claro. La profecía de que no iba a haber la corrupción también estaba claro. Él no iba a estar muerto más de 3 días en la tumba. Esta profecía viene de más de 1000 años antes, cuando David está sobre el trono y Dios habla al profeta, y el profeta escribe estas palabras en el Salmo 16, y allí para toda, hermanos, la eternidad, allí se registra para toda generación de judíos, y ahora esta generación que había testificado, había visto a Cristo muerto, habían oído de su resurrección, y estaban oyendo ahora este mensaje para que ellos tuvieran una escritura en el Antiguo Testamento que anticipaba que la evidencia más fuerte de que quién iba a ser el Mesías era que 3 días después de haber entrado en la tumba, él iba a resucitar por el poder de Dios. ¡Qué tremendo es esto! La escritura nos da las evidencias de que este Cristo de poder, este Cristo, Dios lo levantó. Una evidencia fuerte. Los judíos comenzaron a oír a Pedro predicar el mensaje, a hacer referencias a los textos del Antiguo Testamento, y se han de haber quedado atónitos escuchando el mensaje y las evidencias que ahora Pedro traía del Antiguo Testamento. Tercer punto. La resurrección de Jesucristo marca el fin del sufrimiento de Jesús y el principio de la plenitud de gozo en la cual va a entrar el Mesías. Vayan conmigo a Salmo 16. Y este salmo es interesante porque ya lo hemos leído, pero en el último versículo número 11 de Salmo 16, esto es lo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es interesante, ¿verdad? Porque lo que la Escritura está diciendo es que en la resurrección Jesucristo es promovido. Ahora Él, hermanos, se va a ascender a la diestra de Dios, donde va a experimentar el placer y el gozo y la alegría de un pueblo que ahora ha sido redimido por la sangre del Cordero, y que ahora Él tiene la oportunidad de darles el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¡Qué perfecto plan el de Dios! Ellos eran testigos. Las Escrituras testificaban de que el Mesías iba a morir, iba a levantarse de los muertos, y antes del 3.er día Él iba a vivir de nuevo. Todo esto estaba escrito, hermanos, en el Antiguo Testamento, y ahora ellos dicen, y nosotros también somos testigos del poder de la resurrección. Nosotros lo vimos vivo. Segundo punto, que Dios exaltó a Jesucristo, de este versículo, que Dios exaltó a Jesucristo para sentarse en un lugar más elevado
lo promovió el Señor al lugar más excelso que le ha tocado estar a cualquier ser humano, a la diestra de Dios, donde hay placer y gozo, contentamiento. ¿Sabía usted, hermano, que Dios toma grande placer en llenarnos con el don del Espíritu Santo? Que usted que ha estado buscando el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que Jesucristo está allá en la gloria, nuestro hermano Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, está a la diestra de Dios, está en el poder de Dios, experimentando la delicia de que hay hijos clamando y buscando ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, llenos del bautismo, del poder de Dios. Él se deleita en todo esto allá en el cielo. Jesucristo está promovido al lugar más alto. En tercer lugar, Dios le dio a Jesucristo la promesa del Espíritu Santo para derramarlo en el corazón de sus creyentes. Otra vez miren lo que dice la Escritura. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué todo esto? Todo esto lo hizo Dios para darnos a nosotros esperanza. La esperanza de la resurrección, que viene a cada creyente que cree en Él. Qué tremendo es esto, que Dios nos ha dado a nosotros la resurrección como evidencia de que no importa por qué usted pase, Dios tiene un plan para su vida y Dios lo puede rescatar. Vamos a orar en el nombre del Señor, pedirle a Dios su bendición. Señor, bendice a estos hermanos que se han reunido para oír este mensaje. Yo te pido que la palabra de Dios traiga grande esperanza a sus vidas y a sus corazones. Que cada persona se sienta afirmado por tu amor y que tengan esperanza de que tú puedes cambiar cualquier circunstancia en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene en el Día del Amigo. Dios les bendiga.